En una ciudad donde las calles vibraban con el bullicio diario, había una esquina que parecía fuera de lugar. Era un rincón oscuro, casi olvidado, donde las farolas parpadeaban intermitentemente. Allí apareció por primera vez el vendedor de las salchichas sucias. Nadie sabía cuándo llegó ni cómo comenzó su peculiar negocio. Solo se sabía que siempre estaba allí al caer la noche, con su parrilla oxidada y su bolsa de papel grasienta que nunca se vaciaba. Su presencia era extraña, pero no inofensiva. Las salchichas que freía eran irresistibles, pero también susurraban algo más profundo. Su aroma invadía el aire como una promesa mágica. Si las probabas, descubrirías algo sobre ti mismo. ¿Pero qué tan segura podía ser esa revelación? Al principio, nadie cuestionó demasiado. Después de todo, era solo un hombre vendiendo comida callejera. Sin embargo, pronto empezaron a surgir rumores. Había quienes decían que antes tenía un restaurante famoso, uno que ardía cada noche hasta convertirse en cenizas. Otros murmuraban que había hecho un pacto con fuerzas oscuras para obtener la receta perfecta. Y aunque estas historias podrían haber sido desestimadas como meras leyendas urbanas, lo cierto es que quienes comían sus salchichas experimentaban cosas muy extrañas. Una joven llamada Mariana juró que, después de comer una salchicha, vio imágenes de su infancia reflejadas en la grasa acumulada en su plato. Un taxista contó que, tras darle un bocado, escuchó voces en su cabeza durante días. Voces que le pedían que volviera a la esquina. Algunos incluso afirmaban que las salchichas cambiaban de sabor según el estado emocional del comensal, como si supieran exactamente quién eras. Pero nada preparó a la ciudad para lo que ocurrió cuando el primer cliente desapareció. Todo comenzó con Ignacio, un hombre corpulento que trabajaba en un taller mecánico cercano. Era conocido por su apetito voraz y su costumbre de comprar salchichas todas las noches. Una madrugada, después de devorar 3 de ellas de un solo bocado, simplemente dejó de existir. Literalmente. Sus compañeros de trabajo llegaron al día siguiente buscándolo, pero no había rastro de él. Su casa estaba intacta, su ropa colgada en el armario, su coche estacionado afuera. Era como si se hubiera evaporado. Lo único que encontraron fue una servilleta grasienta en su escritorio, con una sola palabra garabateada: hambre. A partir de entonces, las desapariciones se multiplicaron. Cada vez que alguien comía una salchicha, algo extraño ocurría. Un niño pequeño dibujó una parrilla en su cuaderno escolar, rodeada de figuras humanas deformes con caras hechas de carne cruda. Una anciana afirmó que su nieto, quien había comido una salchicha semanas atrás, ahora dormía con los ojos abiertos y murmuraba frases incomprensibles mientras soñaba. La gente empezó a evitar la esquina, pero eso no detuvo al vendedor de las salchichas sucias. Él seguía allí, imperturbable, cocinando sin pausa. Sus movimientos eran metódicos, casi hipnóticos. Incluso quienes intentaban ignorarlo sentían una compulsión irracional de acercarse, como si las salchichas los llamaran. Fue entonces cuando comenzaron los sueños. No todos los que comían las salchichas desaparecían de inmediato. Algunos permanecían en la ciudad, caminando entre los demás como si nada hubiera pasado. Sin embargo, sus noches estaban plagadas de pesadillas recurrentes. En estos sueños, veían una parrilla chisporroteando en medio de la oscuridad. Las salchichas se cocinaban solas, retorciéndose como si tuvieran vida propia. Una voz grave y aceitosa susurraba desde las sombras: come, termina lo que empezaste. Quienes tenían estos sueños despertaban empapados en sudor, con el sabor persistente de carne ahumada en la boca. Rodrigo Méndez, un cliente habitual, fue uno de los afectados. Comía salchichas todas las noches, incapaz de resistirse. Decía que eran las mejores que había probado en su vida, pero también admitía sentirse diferente. Es como si me conocieran, solía decir. Como si supieran cosas que yo ni siquiera sé. Con el tiempo, Rodrigo cambió. Sus ojos se volvieron vidriosos, su piel adquirió un brillo aceitoso y su comportamiento se tornó errático. Empezó a pasar horas frente al espejo, observándose fijamente, como si esperara ver algo moverse bajo su piel. Finalmente, una noche, desapareció. Cuando el vendedor de las salchichas sucias desapareció sin dejar rastro, dejó tras de sí una única salchicha medio comida en la acera. Era brillante, jugosa y parecía recién salida de la parrilla. Aunque llovió y el viento rugió durante días, la salchicha permaneció intacta, como si desafiara las leyes naturales. Al principio, la gente la evitó por instinto. Sabían que algo no estaba bien. Pero luego, los sueños comenzaron de nuevo. Esta vez,
no solo afectaban a aquellos que habían comido las salchichas anteriormente, cualquiera que pasara cerca de la esquina empezó a soñar con la parrilla. Las voces eran más insistentes, más hambrientas. Algunos despertaban gritando, otros tropezaban hasta la esquina en mitad de la noche, atraídos por una fuerza irresistible. Uno de ellos fue Rodrigo Méndez. Regresó semanas después de su desaparición, pero ya no era el mismo. Su cuerpo parecía más delgado, más alargado, como si estuviera hecho de algo que no era completamente humano. Sus ojos negros brillaban con una luz interna, y su sonrisa era demasiado ancha, demasiado aceitosa. Montó una nueva parrilla en la misma esquina y comenzó a vender salchichas nuevamente. Esta vez, sin embargo, algo era diferente. Rodrigo no solo vendía salchichas, él era la salchicha. Su piel burbujeaba como carne en una sartén, y de vez en cuando, pequeños fragmentos de grasa se desprendían de su cuerpo, cayendo al suelo como restos de comida. A pesar de esto, seguía cocinando, sirviendo salchichas a quienes no podían resistirse. Luciana Torres, una periodista obsesionada con lo paranormal, decidió investigar. Había estado siguiendo el caso desde el principio, documentando cada testimonio y cada desaparición. Cuando vio a Rodrigo regresar, supo que debía descubrir qué estaba ocurriendo. Se acercó a la parrilla una noche, fingiendo curiosidad. Compró una salchicha, pero no la comió. En lugar de eso, la llevó a su apartamento y la examinó minuciosamente. Descubrió que no estaba hecha de carne común. Bajo el microscopio, vio tejidos extraños, fibras que no correspondían a ningún animal conocido. También encontró inscripciones diminutas grabadas en la superficie, como runas antiguas. Con ayuda de un amigo experto en lenguas muertas, tradujo las inscripciones: devora para vivir, devora para servir. Esa noche, Luciana soñó con la parrilla. Vio figuras humanoides hechas enteramente de carne cruda y grasa derretida, moviéndose entre las sombras. Una de ellas extendió una mano hacia ella y susurró: «Termina lo que empezaste». Despertó gritando, con la salchicha brillando débilmente en su mesa de noche. Decidida a llegar al fondo del misterio, Luciana siguió a Rodrigo una noche después de cerrar su puesto. Lo vio caminar hacia las afueras de la ciudad, adentrándose en un bosque abandonado. En el centro del bosque, encontró un claro iluminado por una luz rojiza. Allí, sobre un altar de piedra negra, había cientos de salchichas apiladas, brillantes y relucientes. Rodrigo se arrodilló frente al altar y comenzó a murmurar en un idioma desconocido. Entonces, algo emergió de las sombras. Era una criatura enorme, compuesta enteramente de carne cruda y tendones retorcidos. Tenía múltiples bocas, cada una masticando continuamente, como si nunca pudiera saciarse. La criatura giró su cabeza hacia Luciana, que observaba escondida entre los árboles. Sus ojos eran pozos infinitos de hambre. «Testigo», dijo, su voz vibrando en el pecho de Luciana. «Ahora formas parte del ciclo». Luciana despertó en su cama, pero algo no estaba bien. Su piel estaba más pálida, sus manos manchadas de grasa. En su escritorio había una nueva salchicha, envuelta cuidadosamente en papel encerado. Sabía lo que significaba. Corrió a la esquina donde solía estar la parrilla. Pero cuando llegó, encontró a otra persona cocinando salchichas. Era una mujer joven, con una sonrisa aceitosa idéntica a la de Rodrigo. Entonces entendió. El ciclo no terminaba con Rodrigo. Cada vez que alguien comía una salchicha, se convertía en el próximo portador del ritual. Y ahora, era su turno. La última imagen que vio fue a sí misma frente al espejo, con los ojos completamente negros, sosteniendo una salchicha recién cocida. «Come», susurró su reflejo. «Termina lo que empezaste». Y así, la ciudad quedó atrapada en un bucle eterno, donde nadie podía resistirse al aroma de la salchicha, ni al hambre insaciable que venía con ella. Meses después, la esquina seguía siendo un lugar maldito. La parrilla oxidada aparecía todas las noches, siempre ocupada por alguien nuevo. La gente seguía desapareciendo, y las salchichas seguían brillando bajo la luz de las farolas. En algún lugar, en el bosque abandonado, el altar de piedra negra seguía cubierto de grasa y cenizas. Las salchichas apiladas sobre él seguían chisporroteando, alimentando a la criatura que aguardaba pacientemente. Porque el hambre nunca se sacia. Y siempre hay alguien dispuesto a dar el primer mordisco. Cuando terminas de leer esta historia, no puedes evitar mirar hacia las sombras de tu habitación, preguntándote si esa media salchicha brillante estará esperando afuera, en la calle, en algún rincón olvidado. Cada paso que das hacia tu puerta se siente más pesado,
como si supieras que el destino te está observando. Y aunque intentes convencerte de que todo esto es solo ficción, una pequeña parte de ti sabe que no puede estar tan seguro. Porque, al final, todos llevamos hambre dentro de nosotros. Y esa hambre siempre encuentra una salida. ¿Qué pasaría si fueras tú quien encontrara esa salchicha en la calle? ¿Podrías resistirte? ¿O serías el próximo en alimentar al ciclo? Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo, para más historias como estas de terror. Y no olvides suscribirte porque si no vas a chupar faros.